Bienvenidos traders a Rocket 21. Mi nombre es Angie. Hoy me está acompañando Carlos. Él está viviendo en Argentina, pero es de Venezuela. Lleva aproximadamente 2 años trading y con Rocket no lleva mucho tiempo, pero ya ha podido retirar. Tiene una cuenta de 100,000 y ha podido retirar aproximadamente $4,000. Entonces, sí, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un placer poder acompañarte el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Carlos, cuéntame un poquito de ti, de tu historia, cómo empezaste tu trading. Bueno, yo emigré desde Venezuela, bueno, evidentemente por la situación económica, social y de toda índole que se encuentra en mi país. Hace unos aproximadamente 5 años que llegué a Argentina. Conozco el trading por un amigo que me comentó acerca, al principio no me interesé porque pensé que era una de estas especies de empresas piramidales de multinivel y cuando me fui sumergiendo, digamos, en el mundo del trading cada vez me gustó más al punto de que llegué a hacer un diplomado de economía durante un año y me di cuenta que al final las gráficas, por lo menos en el mercado de Forex, no son más que una representación gráfica de eso, del comportamiento, digamos, económico de un par de divisas, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, tradeo el eurodólar, sería el comportamiento económico del euro frente al dólar. Me encanta el trading, quiero decir que, bueno, soy ingeniero de profesión, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Hoy en día me dedico al análisis técnico y fundamental de lo que es el mercado financiero de Forex y actualmente también estoy trayendo lo que es el Dow Jones, el US 30 y que es digamos que ahora mismo es el principal par que estoy trayendo. Ok, ¿y tú cómo llegaste a escoger esos dos pares? ¿Por qué los escogiste? Bueno, al principio yo hacía trading comúnmente con los conceptos técnicos que empezamos, creo que todos acá en la industria, ¿no? Lo que son líneas de tendencia, patrones geométricos, por así decirlo, pero evidentemente a medida que vas avanzando con el tiempo, vas aprendiendo un montón de cosas, vas aprendiendo en sí cómo se mueve realmente la liquidez del mercado, aprendí los conceptos de smart money y ahí cuando vi el eurodólar, vi que se movía y que respetaba bastante bien los parámetros del smart money, me enamoré del par y bueno, ahí me quedé hasta que conocí el Dow Jones, que no es nada y nada menos que digamos, un índice que pondera las 30 empresas más importantes de mayor capitalización bursátil, digamos, de lo que es la bolsa de Nueva York. Y lo veo un poco más cómodo que el eurodólar porque en este caso tenés que ver es la economía netamente de Estados Unidos y cómo van estas 30 empresas, por así decirlo, ¿no? En el mercado de la bolsa. Entonces, nada, para mí es mucho más fácil el Dow Jones, lo tradeo, por así decirlo, de manera distinta porque se comportan distintas, por eso es importante que cada vez que uno vaya a hacer trading, por lo menos, en lo personal no recomiendo más de ver de dos, tres pares porque al final cada par se comporta de una manera distinta, entonces el ver muchos pares hace que tu cerebro no logre conocer bien lo que es un mismo par, entonces para mí eso hace que tergiverse tus resultados, por así decirlo. Sí, evidentemente que hay personas que tienen la capacidad de desarrollar esa habilidad de poder ver pares distintos todos los días, pero bueno, no es mi caso, o sea, yo sinceramente veo dos pares, me siento súper cómodo así y cuando alguno de los dos no me da entrada en un día, no pasa nada. Al principio sí que me sentía como todo trader en sus inicios, evidentemente ansioso por querer entrar al mercado todos los días, pero te vas dando cuenta con el tiempo que a medida que menores entradas o menor cantidad de entradas, mejor dicho, tomes, tienes más probabilidades de tener éxito porque estás menos propenso a que el mercado tome tu liquidez, por así decirlo, que vos seas liquidez del mercado, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Ok, entonces ¿tú cómo llevas tu plan de trading? Dice. Bueno, yo tengo un plan de trading bastante riguroso hoy en día que me costó obviamente, pero bueno, con el tiempo digamos que los vas desarrollando, vas cambiando y modificando cosas con la intención de evidentemente de tener los mejores resultados posibles, ¿no? De eso se trata. Bueno, al menos yo lo que hago los domingos, ponele, veo todo lo que es el calendario que tengo para la semana, evidentemente también como me gusta mucho la economía, leo noticias de tanto de la economía de los Estados Unidos,
de la inflación, del Producto Interno Bruto, en fin, veo noticias de economía relacionadas con los pares que tradeo, que en este caso son el eurodólar y el Dow Jones, para prepararme en la semana y cuáles son los eventos económicos más determinantes que tengo, y en pro de eso ver el historial, a ver cómo se viene comportando, hacer un pequeño backtesting también de lo que fue mi semana anterior, de los errores que pueda estar cometiendo, siendo autocrítico, ¿no? Porque eso es lo más importante. Y también tomando en consideración que a veces no es que uno comete errores, sino que a veces el mercado no respeta ciertos parámetros y no hay ninguna estrategia infalible, por así decirlo. Es decir, al final lo importante en el trading es que vos seas rentable. Eso no quiere decir que nunca vayas a perder ninguna entrada. Al contrario, hay mucha gente que pierde más entrada de las que gana, pero al final sigue siendo rentable, y es lo importante, la rentabilidad, que no es fácil, pero se logra a través del tiempo o sea, respetando tu plan de trading, no, o sea, no cometiendo la novatada, por así decirlo, de tomar entradas por venganza, que pasaba mucho. O sea, a mí también me pasó muchas veces al inicio que perdía un trade y me quería volver loco, quería romper todo, quería tomar un trade para ganar, porque soy una persona que no me gusta perder, pero al final te vas dando cuenta que o aprendes a perder o no vas a tener éxito en el trading, porque las derrotas o las pérdidas forman parte del proceso y de la vida de un trader profesional también. ¿Tú cómo hiciste para manejar todas esas emociones cuando tú estabas empezando? Realmente es difícil, fue una de las cosas que más me costó y que al principio todo trader, digamos, subestima, ¿no? Porque al principio cuando vos haces trading, vos tenés unos resultados increíbles, ¿no? En lo que es una cuenta demo, pero después te vas dando cuenta que esos resultados al final terminan siendo ficticios, porque no pones en consideración o no pones en práctica lo más importante en el mundo del trading, que es la psicología, porque hay personas que hacen análisis técnicos increíbles, pero pasa que emocionalmente no están hechos para el mercado. O sea, no manejan bien las emociones, toman malas decisiones por muy buen análisis que puedas tener, y eso conduce a que tengas más pérdidas que ganancias. Yo generalmente al principio sí me costó bastante, pero después fui leyendo, me gusta leer muchos libros de crecimiento personal, por supuesto, y mi mentalidad fue cambiando, se fue transformando, porque te vas dando cuenta con el tiempo que te debes transformar para poder tener los resultados que quieres tener. Es decir, primero tienes que ver lo que tenés adentro, cuáles son esas cosas, esas características que debes mejorar para poder tener esos resultados que quieres. Pero si internamente suena algo, digamos, un poco trivial quizás, pero es la verdad. O sea, si vos no cambiás y no te transformás en una mejor persona, va a ser imposible que sinceramente en el trading tenga los resultados que quieres tener. Por eso es un poco más de ser internamente para luego transformar ese ser interno y puedas tener los resultados que quieres. Eso es. ¿Tú le haces trading a las noticias? ¿Tú tradeas las noticias? Sí, de hecho, hace poco, creo que fue esta semana que hubo el IPC de los Estados Unidos. Ujú, Tenía pensado que iba a aumentar porque evidentemente había aumentado previamente en las encuestas de YOL, que o sea, ya era, digamos, un secreto a voz alta que la inflación viene aumentando, y eso le va a dar evidentemente razones a la Reserva Federal de los Estados Unidos para que continúen aumentando los tipos de interés, por lo menos en lo que queda de año, ¿no? ujú. Para poder controlar esos niveles inflacionarios, ¿no? Y bueno, por lo menos yo que opero el US30, apenas salió el resultado, entré en venta, porque ya es, o sea, el que tradea el US30 sabe que cuando la inflación aumenta para los Estados Unidos, los índices bajan, pero bajan por una razón lógica, que evidentemente el inversionista prefiere seguir moviendo su dinero al dólar, refugiándose al dólar por la fortaleza que tiene estos mismos. Entonces sacan dinero, el dinero va migrando de lo que son los índices al dólar, porque el dólar sigue siendo una moneda de refugio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacaste de ese análisis de que que apenas saque la noticia, tú lo vendes por eso? O sea, ¿cómo tú te diste cuenta de eso? Bueno, también hay que tomar en consideración varias cosas técnicas, no solamente lo fundamental. Yo creo que los dos análisis van ligados de la mano, pero el tener una visión económica sobre lo que está pasando hoy en día es bastante importante, porque te da una mejor visión y puedes tomar mejores entradas. Es decir, ponele, hoy en día está pasando un conflicto que todo el mundo conoce, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día con el ataque terrorista en Israel. Eso evidentemente influye mucho en el mercado. Por ejemplo, lo que pasó anteriormente con Rusia y Ucrania, que sigue pasando, afectó mucho al euro, pero por razones
obvias, ¿no? Porque, digamos, entre Rusia y Ucrania son los principales exportadores de energía de Europa y evidentemente al no tener o al restringir la oferta, por supuesto que los precios del aceite de girasol, del combustible en general aumenta y eso hace que el precio de alguna manera, el euro, perdón, se deprecie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a tu pregunta, si me dejas compartir un segundo la pantalla y ahora te voy a compartir porque eso fue el día jueves, que creo que fue el día de la inflación, fue jueves o sí, creo que fue el día jueves. Entonces me voy a una temporalidad de M15 y me doy cuenta acá que cuando sale la noticia, que era lo que yo esperaba, como el mercado se muestra siempre muy volátil cuando viene el IPC, sobre todo los pares de Forex, el US30 no se comporta tan así, pero ya había sacado los mínimos de las sesiones anteriores, que era el mínimo de la sesión de Londres y el mínimo de la sesión de Asia. Evidentemente, yo esperé la noticia, por eso no entré antes, tuve ganas de entrar acá, pero no estaba seguro si la inflación iba a salir positiva, porque si la inflación salía negativa, era muy posible que hubiese una neutralización de los mínimos de las sesiones de Asia y de Londres para luego continuar ese movimiento alcista. No fue este caso porque la inflación subió. Entonces, como ya había sacado los mínimos de las sesiones anteriores, al terminar la noticia, yo automáticamente entré en corto. Mi interpretación era que iba a dar un retroceso para continuar esa tendencia pequeña alcista que venía en el diario, que creo que puede continuar, pero bueno, vamos a ver qué continúa con todo el tema económico de los Estados Unidos, que está en un momento bastante importante, ¿no? Porque todavía Estados Unidos como que se resiste a esa posible recesión económica, o por lo menos eso es lo que dicen los valores, ¿no? Ujú. Económicamente hablando. Sí, como te estaba contando lo que pasó en el oro, digamos que salga así, que salga la noticia malo para el dólar y sube el oro, porque, o sea, y no, entonces no está como Claro, te entiendo. considerando, Que se puede perder esa correlación. En el caso del oro, desconozco porque no suelo operar el oro, ¿viste? Pero, por ejemplo, el US30, ya tengo un tiempo operándolo y se comporta bastante bien en momentos, sobre todo en este tipo de noticias, como es el Producto Interno Bruto, como lo es el IPC, que es el principal, digamos, indicador de la inflación de cualquier país. Como lo puede ser, por ejemplo, el consumidor de Michigan que hubo hoy, pero sin dejar a un lado los eventos o los cisnes negros que están pasando, como por ejemplo lo que está pasando en Israel, lo que está pasando también en Rusia y Ucrania. Eso también influye mucho en el mercado, por eso también vas a ver mucha volatilidad y hay que resguardar el capital, es decir, manejar bien el riesgo, sobre todo en este tipo de situaciones. Pero para no desviarme del tema, sí que hay una buena recepción por parte de los índices, no solamente del US30, sino también del Nasdaq y del SP500 a este tipo de noticias, ¿ok? Es decir, por ejemplo, cuando la inflación baja, es notoriamente que los inversionistas van a migrar el dinero de lo que es el dólar a lo que son, por ejemplo, los índices, puede ser también al oro, que es otra reserva de valor, o incluso a los bonos del tesoro. Por eso es que debes también saber un poco de economía, porque si te quedas con lo técnico no puedes aprovechar bien movimientos, digamos, a mediano plazo que ocurren en el mercado, porque al final, como te comentaba al principio, estos no son más que representación gráficas de economías de varios estados o de ciertas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, digamos. claro que sí. Entonces, ¿tú cómo manejas tu riesgo? Bueno, yo, por ejemplo, por día arriesgo máximo 1,5% por operación, pero por lo general, si la entrada me gusta mucho y cumple con ciertos requerimientos, por así decirlo, arriesgo 1%. Si no, si por ejemplo voy a entrar en contra de tendencia, 0,5. Y solo opero la sesión de Nueva York, ponele, o sea, yo en Londres no opero porque me queda contramano el horario y siento que hay mucha manipulación de los precios en la sesión de Londres, por lo menos en la apertura. En Nueva York, sí, me sirve el horario bastante, estoy acostumbrado ya a operar a Nueva York desde hace más de un año y me va bastante bien allí. ¿Tú operas Nueva York apenas inicia entonces? Porque mucha gente dice que ellos no operan hasta después de las 10 Nueva York, pero tú dijiste que tú apenas abres, operas. ¿Tú cómo haces para saber? A ver, yo opero desde, digamos, mi franja horaria es desde las 8
hasta las 12 horas de Argentina. Creo que allá en Miami es una hora antes, ¿no? Sí, sería desde las 7 hasta las 11 de Miami. Ujú, Veo las oportunidades, evidentemente también, como ya sé, como ya comenté, perdón, anteriormente, me fijo mucho también en las noticias que hay, porque generalmente a las 9:30 de Argentina, 8:30 de allá, hora de Miami, hay muchos eventos económicos. Entonces, dependiendo de los eventos económicos que vea, yo sé si puedo entrar o no antes de eso, tanto en el eurodólar como en el Dow Jones, pero como son pares completamente diferentes, lo opero de una manera distinta, porque por ejemplo, en el Dow Jones, la bolsa de Nueva York habla a las 9:30 hora de Miami, 10:30 hora de la Argentina. Entonces, muchas veces, si por ejemplo, si llegan las 9:30, las 9 de acá, que son las 8 ya, y no he tomado digamos, una entrada en el Dow Jones, ya yo espero la apertura de la bolsa, porque puede ser que aperture tanto negativo como positivo y tus pronósticos o tu proyección se vea muy afectada, perdón, por esa apertura de la bolsa. Entonces espero que, digamos, que cierre esa vela de la apertura de la bolsa para tomar acción. ujú, Si ves que veo algo claro. Cuando no veo algo claro, sinceramente, lo que hago para no caer en vicios que cometía o en errores que cometía anteriormente, digamos, en mis inicios, es que cierro la compu y trato de despegarme lo más que pueda de la compu, para no tener que tomar entradas por emoción y no por, digamos, por análisis tanto técnico como fundamental, pues. ujú. ¿Qué red de noticias usas? ¿Te referís a qué página uso? Sí, ¿qué página usas? Generalmente tengo dos abiertas. Tengo Forex Factory, porque Ok. evidentemente Rocket me limita a entrar a minutos antes, 2 minutos antes o 2 minutos después de lo que es las noticias de alto impacto que están en Ujú, Forex Factory, que son de carpeta roja. Y veo también MyFX Book, porque a veces hay noticias en un lado que no hay en otra, y es importante también tomar en consideración eso. Veo esas dos principalmente. ok. Las tengo en línea. Entonces siempre tengo tres monitores. En una veo la noticia, en una veo el euro dólar y en el otro veo el Dow Jones. El que me presente mejor oportunidad en el día, si me la presenta, ahí tomo mi operativa, pues, por así decirlo. ¿Cuáles son tres señales que tú buscas en el mercado para saber, ok, esta es una buena entrada? Generalmente, lo primero es que, por experiencia, por lo menos en el Dow Jones, no me gusta ir en contra de la tendencia, porque son índices que, al igual que el oro, son muy volátiles, y Ujú, cuando vas en contra de tendencia es como que en cualquier momento te puede sacar. No quiere decir que a favor de la tendencia no te vayas a sacar, pero sí que es mucho más probable que te saque yendo en contra de tendencia que no. Por ejemplo, en el eurodólar, que es el par de forex que utilizo, amo lo que son los FBG, ¿no? Fair Value Gap, por así decirlo, ¿conoces? O sea, los vacíos, por así sí, sí, decirlo, que sí, Sebastián le sí. dicen En los FVG, sí. o sea, por ejemplo, acá yo esperaba una reacción del precio en este Fair Lugar, y fíjate que, como son los viernes, generalmente los viernes el mercado no hace grandes retrocesos, y por eso fue como que reaccionó en este order block que está acá y bajó. Sin embargo, yo estuve a punto de tomar una entrada acá, pero cuando me di cuenta estaba viendo al Dow Jones, no me dio tiempo. Fíjate que la tendencia es claramente bajista. Él me da Ujú, un retroceso acá en la apertura de Nueva York, y yo estuve a punto de tomar una entrada acá. No la tomé porque cuando me di cuenta ya el precio se me había ido. Entonces yo soy una persona que, cuando el precio no ya se me fue, prefiero no tomar por venganza. ¿Se entiende? Y hubiese sido una operación bastante buena. Entré acá en esta zona con stop loss por encima de acá, siguiendo siempre a favor de la tendencia. Lo que siempre busco generalmente es un order block en quiebre, un vacío o fair value gap, e ir a favor de la tendencia. Siempre trato de buscar relación de riesgo-beneficio 1 a 2, 1 a 3, pero bueno, todo va a depender también de lo que me dé el mercado, ¿no? Y tengo ciertos requisitos, por así decirlo. Ponerle, si una entrada tiene media hora en el mismo sitio, generalmente o la cierro, o si, por ejemplo, si ya yo estoy 1 a 1, generalmente ya me pongo break-even. Si veo la entrada con mucho potencial y estoy 1 a 2, ya el stock loss lo corro al 1 a 1, y así voy, porque le veo mucho potencial a la entrada, y puede ser que sea un swing muy, muy atractivo, por así decirlo. Entonces, para no cerrar la entrada, lo que hago
es que voy corriendo el stop loss y me saca, bueno, ya tengo ciertas ganancias porque al final uno va al mercado es a capitalizar. Pero Ujú. uno no se puede obsesionar con tratar de entrar. Yo he visto muchos traders que tratan y que tienen entradas 1 a 10, 1 a 20, no sé qué de cierto sea eso, pero no es mi manera. Yo creo que haciendo un 2%, un 3%, hasta un 1,5 diario, porque al final es el mercado quien te da, es el mercado del jefe, por así decirlo, quien decide. Creo que está bien, porque al final ningún trabajo, y te lo digo yo como ingeniero de petróleo, si vos estás fondeado con una encuesta, ponerle de $1 millón en una empresa, o de 600.000, 500.000, supongamos que es 1 millón para hacer un número redondo, haces un 3% en un trade que puede durar minutos o puede durar un par de horas, estamos hablando de $30.000, ¿no? Entonces, con cuál profesión te puedes ganar esa cantidad de dinero hoy en día en el mundo? Ninguna, o sea, sinceramente tenés que ser artista, cantante muy famoso, algún futbolista, pero de resto, digamos, a las profesiones comunes, lo que son ingeniería, medicina, arquitectura, educación, arquitectura, etcétera, no lo vas a poder ganar. Entonces, esa es una de las cosas más bonitas que tiene el trading, ¿no? Que vos podés siempre, si eres una persona resiliente, disciplinada, y evidentemente manejas una buena estrategia, tienes una buena psicología y respetas tu plan de trading, yo creo que más temprano que tarde van a llegar esos resultados. Pasa que la mayoría de los traders fallan porque quieren, digamos, quieren tener esos grandes resultados en poco tiempo y no soportan el camino, no viven el proceso, y creo que ahí es donde se equivocan y fallan la mayoría de los traders, en la psicología. No tanto en análisis, porque vos podés aprender análisis técnico, si quieres dedicarte nada más a eso, sin meter el lado fundamental en 2, 3 meses, creo que podrías aprender. El tema es la cabeza, como te decía anteriormente, que debes transformarte internamente para ser esa persona que necesita ser y que esos resultados lleguen, pero la mayoría de la persona como que subestima mucho lo que es la psicología y ahí fallan y allí se llevan los grandes golpes, digamos. Claro que sí. Entonces, ¿tú qué clase de libros o qué clase o qué mentores recomendarías a un trader viéndote ahorita? Sinceramente creo que hay muchas personas buenas en el mercado. Yo aprendo digamos, las cosas más interesantes que me parecen de cada uno. Por ejemplo, yo acá en Argentina tuve la oportunidad de conocer y de hacer un curso presencial con Alejandro Mutach de Siempre Profit. Le agradezco un montón a él, también porque me dio la oportunidad de hacer su diplomado de economía. Lo hice con ellos en Siempre Profit, pero he aprendido un montón de cada persona. También miro mucho lo que hace Sebastián, por supuesto, porque yo no me cierro a ningún método de trading. Yo creo que lo que te puede aportar a vos como persona y como trader profesional, si quieres ser rentable, todo sirve y todo suma. He aprendido un montón de cosas también de Sebastián, de sus videos que están en YouTube. Eh, y así te puedo nombrar muchos traders que veo, y no con la intención de cambiar mi estrategia. Yo lo que hago es que voy sumando las cosas que me suman a mí para yo definir mi propio estilo y lo que realmente me da los resultados que tengo. Hoy en día, como te digo, opero dos pares únicamente, el euro-dólar. Voy más con conceptos como lo maneja Sebastián, que son los conceptos que, por ejemplo, él denomina vacío, yo lo conozco como fair value gap. Ese tipo de conceptos como smart money, creo que el eurodólar respeta muy bien ese tipo de conceptos, pero por ejemplo, el Dow Jones sí lo manejo con otro estilo completamente distinto, que es un tipo de estilo más con medias móviles. También, como te digo, también saber mucho de economía porque le saco mucho provecho a las fundamentales como el IPC, como el PIB, como las tasas de interés, por ejemplo. Vos sabés ya que en los pares de Forex, después de la apertura del mercado de Nueva York, generalmente no se mueven. En cambio, los índices sí que se pueden mover después de la apertura de Nueva York tranquilamente. Por ejemplo, hace poco fue los tipos de interés, aumentaron los tipos de interés de Estados Unidos, y eso lo que hace que generalmente es darle valor más al dólar, y por lo tanto la gente migra el dinero de lo que son los índices, de lo que son digamos,
otras fuentes o mercados financieros lo migran al dólar porque se está haciendo fuerte, entonces ya sabías que, digamos, podías entrar en corto en los índices y te han dicho, o sea, apenas subieron los tipos de interés y cerró la vela de una hora, se dieron unas ventas bastante lindas y bastante atractivas, digamos, en lo que es los índices y no estábamos en horario de la apertura de Nueva York, pero es por eso que vos tenés que conocer bien los instrumentos financieros que vos tradeas y para eso tenés que hacer mucho backtesting, ser una persona muy disciplinado para poder ver esos pequeñitos detalles y tener muchas horas de vuelo, ¿no? Porque esas horas de vuelo son las que al final te llevan a los resultados que todos queremos. Lo que pasa es que no todos están dispuestos a soportar y a vivir el proceso que conduce a, digamos, al éxito. Claro que sí. ¿Cuáles son tus metas aquí en 3 o 5 años? ¿Cuáles son tus metas con trading? Con el trading, sinceramente, ya para el próximo año soy una persona que no se limita a nada. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Mi objetivo para el próximo año es fondearme con $1 millón, porque yo veo que el trading, así como las cuentas o las empresas de fondeos como Rocket, como otras más, son un medio o, digamos, para uno apalancarse, digamos, de ellas para hacer profit. También veo que el trading en general es un medio para uno poder apalancarse y diversificar, perdón, en otros activos financieros un poco más tangibles. O sea, por eso Ujú. me encanta el trading, porque el trading me puede dar la oportunidad que yo deseo de poder diversificar en otros activos financieros, como por ejemplo el tema de bienes raíces, el tema de los e-commerce, en fin, un montón de activos financieros que evidentemente que requieren un alto capital de inversión y ese capital de inversión lo puedes captar a través de las empresas de fondeo que no son más que un medio a través del cual evidentemente vos te puedes apalancar para tener esos resultados y poder o hacerlo más fácil, ¿no? El tema de diversificar en otros activos financieros. Pero yo creería que a corto plazo mi objetivo principal es poder fondearme por lo menos con $1 millón y de ahí lo que venga. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero sé que lo voy a lograr porque una cosa he aprendido, cuando vos tenés la capacidad de visionar las cosas en tu mente, es solo cuestión de tiempo, solo que tenés que ser resiliente, disciplinado, pero lo vas a lograr, porque no hay cosa en la vida que sea imposible para la mente humana. Todo lo que uno puede, digamos, plantearse lo puede lograr, solo que, bueno, es en el tiempo que tiene que ser, pero lo vas a lograr porque si tu mente es capaz de visualizarlo, créeme que para el humano es capaz todo, absolutamente todo, lo puedes lograr. Sí, yo me relaciono mucho con lo que acabas de decir, es cierto, este camino abre muchas puertas y lo más chévere sí es que uno es, como tú dijiste, la psicología, estudiar, la disciplina, eso es lo más chévere de esta carrera, porque eso es una carrera, un negocio así, y sí, es de darle respeto. Claro, no, es que coincido totalmente. Si vos aprovechás bien el trading y sabés, digamos, organizarte bien, aprendés un poco más de economía, aprendés a educarte financieramente, que es lo importante, seguramente que vas a poder apalancarte del trading para cumplir los objetivos y al final ser libre financieramente, porque yo considero que es una de las metas que todo trader tiene, ¿no? Mm, Ser libre financieramente. Creo que es el objetivo, no sé si número uno, pero sí que es de los principales objetivos para todo trader profesional, ser libre financieramente. claro que sí. Sinceramente creo que ese es el objetivo. Pero hay Sí. que educarse financieramente también, porque también pasa que muchos traders que son rentables quieren tener vías de lujos y no se dan cuenta que esos traders que tienen vías de lujos es porque tienen un montón de activos financieros que pagan esa vida. Entonces cometen el error de querer tener esa vida por simplemente aparentar una vida que no pueden soportar. Y bueno, vienen los errores porque no tienen activos que puedan sustentar esos, digamos, esos egresos, ¿no? Esos gastos. Sí, por eso dicen que no es rápido, o sea, este proceso toma mucho tiempo. Hay gente que, o sea, que puede llegar a ser rentable en un año o unos meses o gente que se demora 5 o 6 años, pero lo que es esto es que siempre es aprendizaje, uno no para de aprender en esto, o sea, uno siempre está aprendiendo algo con esto.
correcto, y por eso decía que no todos soportan el tiempo. Evidentemente, el Mm, tiempo de aprendizaje y de resultado, de obtener esos resultados de cada uno es completamente diferente porque cada persona es completamente diferente. O sea, mis mm, habilidades pueden ser tus debilidades y viceversa, ¿no? Entonces, al final es que no entiendo la gente que quiere tener resultados tan rápido, porque vos vas a una universidad después de venir de una colegiatura, de la secundaria y después de venir de una primaria, al final terminas dedicando toda tu vida a los estudios, ¿no? Entonces, si vos, o sea, estudias durante tanto tiempo y trabajas durante tanto tiempo, ¿por qué no le podés invertir por lo menos 3 4 años con mucha disciplina al trading para tener esos resultados? Si ya tuviste toda una vida haciendo eso, haciendo básicamente esclavo del sistema, que no quiero, no quieres, yo no quiero ser uno más de eso, por así decirlo. Y mucha gente me cataloga como loco por tener la visión de no pertenecer al sistema esclavizante mundial, porque es así. ¿Por qué te pensás, o sea, por qué no crees que no enseñan educación financiera en los colegios, en las universidades? Porque simplemente no les importa, o sea, no les conviene, mejor dicho, que el promedio, digamos, de la población mundial sepa cómo ser libre financieramente, porque, digamos, el mundo universidades, el que sabe de educación financiera es porque tiene esa visión de querer saber más, de querer no ser un esclavo toda su vida, de querer, o sea, de querer no depender de eso. Y para eso, evidentemente, te tienes que desligar del promedio, por así decirlo, tenés que leer un montón de libros. Por ejemplo, yo leo mucho lo que es Robin Williams, Robert Kiyosaki, etcétera, etcétera. Ahora mismo estoy leyendo, ya terminando de leer el libro este de El hombre más rico de Babilonia, que es un ay, libro clásico, pero es bastante interesante, muy bueno. Y a veces la gente lo ve y no le hace caso porque dirá, no, este cree que leyendo libritos va a ser rentable, pero sí que te ayuda un montón. Creen que la psicología no es importante, pero sí que es importante. Pero bueno, mm. uno no puede obligar a otra persona que tenga tu visión, ¿no? Que vea las cosas de una manera igual. Y al final yo creo que esas cosas son las que marcan la diferencia. Sí, es cierto. Y dicen que lee libros, vive muchas vidas. Entonces, que vive muchas vidas y los que no vidas y los que no leen solo viven afirmándome con ciertas cosas y como que siga adelante, no te rindas, esto es para ti, o sea, tú puedes. Y es muy chévere conocer personas así como tú porque sí, uno se puede relacionar, puede conversar de cosas así diferentes que la gente normalmente, o sea, la gente normal en la vida así, en el rat race, como dice Robert Kiyosaki, en el rat race. Ellos no ven como que es posible, pues que no, que la gente con dinero, ellos nacieron así o se lo dieron o eso, pero eso, y después Claro. más adelante es que crece porque es un business, dicen que trading es un business y por eso uno tiene que tratarlo así. Entonces, sí, No, es increíble, comparto la bastante, verdad. muy, o sea, comparto muchísimo lo que estás diciendo porque realmente yo también tengo la misma creencia. Lo que pasa es que a veces la gente subestima esa creencia y al final te das cuenta que no es en el tiempo que vos quieras, sino en el tiempo que Dios quiera. No va a ser cuando tú Ujú, quieras, sino que va a ser cuando tiene que ser y ya. claro Por que eso es sí. que muchos traders no soportan el proceso porque no están dispuestos a pagar el precio que conduce ese sueño. Es decir, lo primero que uno tiene que tener en consideración mente que tienes que hacer las cosas bien, tienes que tener disciplina, que ser una persona muy resiliente y, en fin, la mayoría no está dispuesto a esperar, no está dispuesto a pagar ese precio, por así decirlo, y por eso los traders rentables son realmente pocos. ¿Por qué? Porque son pocos los que pagan el precio que conduce ese objetivo, esa meta, esa libertad financiera que todos queremos. Ujú. Em, tú más o menos para decirle a un trader, tú que eres rentable y que llevas ya un poquito de tiempo haciendo esto, ¿cuánto te demoraste o cuántas horas tú pasabas en en los charts y viendo noticias y cosas para llegar al punto donde uno ya se meta al mercado y ya Claro. como que ya lo nota y ya sabe, bueno, aquí es mi entrada, aquí es mi salida? ¿Cuánto tiempo más o Claro, menos tú? esa es una pregunta que me suelen hacer mucho personas que quieren aprender de trading
Y realmente, o sea, pasa que yo soy una persona muy obsesiva, soy una persona muy disciplinada, muy resiliente y cuando veo algo, me gusta algo, porque más allá de los objetivos personales que yo pueda tener con el trading, la realidad es que me encanta analizar, me encanta el trading en general. O sea, de Ujú. verdad disfruto mucho, más allá, como te digo, de los objetivos que pueda tener. Entonces, claro, al principio vivía metido en la computadora, son esas famosas horas de vuelo que conducen a los resultados que tengo ahora. Vivía metido en la computadora no todo el día, pero sí que muchas horas le dedicaba, muchas horas. Hoy en día, te digo, sinceramente, yo estoy en la computadora, proyecto el fin de semana, como te digo, veo el calendario para ver los acontecimientos o los eventos económicos más determinantes que hay durante esta semana. Hago el backtesting de mi semana pasada, o sea, me tomo ahí ponerle un par de horas y me levanto todos los días por lo menos media hora de la apertura del mercado de Nueva York. Cuando cierra, ya cierro mi computadora y no la vuelvo a ver por lo menos para analizar el mercado, hasta la noche que vuelvo a proyectar o hacer las correcciones, si hay que hacerlas, por supuesto, del día siguiente. Y respondiendo a tu pregunta, es un poco relativo porque ya habíamos hablado anteriormente que el tiempo de cada uno es distinto, ¿no? Pero yo sí que consideraría que mi humilde opinión es que para que un trader pueda ser rentable, por lo general, si es disciplinado y resiliente, le va a conducir por lo mínimo, le va a llevar 2 años. Yo en mi caso todavía no tengo 2 años en el, lo cumplo recién en diciembre y la realidad es que yo a los 4 o 5 meses que después de haber empezado con el trading ya era rentable porque ya me logré fondear en una empresa de fondeo, empresa que por cierto ya hoy no existe, pero bueno, fue así y tuve durante un año hasta que hace poco cerró la empresa por ciertos acontecimientos. Estuve retirando bastante bien, por lo menos a mí, bien, bien, me condujo 5 o 6 meses, pero puede ser que a vos o cualquier otra persona le conduzca 2 años o 3 años. El tiempo de cada uno es diferente, por así decirlo. Eso no te hace ni mejor trader, sino que uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo y uno tiene ciertas falencias y ciertas, digamos, fortalezas y bueno, tal vez a uno le cueste más que otro transformar ese ser interno para poder tener esos resultados, digamos. Ujú. Entonces, ¿tú qué consejos le darías a un trader empezando o de pronto pasando momentos difíciles en el trading? ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar, que nunca deje de soñar, porque todo lo que podamos soñar y lo que podemos visualizar en nuestra mente se puede lograr. Segundo, que nunca se dé por vencido, porque el camino es duro, pero que tiene que estar dispuesto sí o sí a pagar el precio que conduce a esa libertad financiera, esos resultados que verdaderamente quieren. El proceso y el precio es sumamente difícil y caro, respectivamente, ¿no? Entonces, que nunca se rinda, que pague el precio, que los resultados van a llegar, pero que tenga y que tome en consideración que los resultados no van a llegar en el tiempo que él desee, sino que es en el tiempo que Dios tenga destinado para que esos resultados lleguen para él. Y por último, y no menos importante, que no subestimen lo que es la psicología, porque es muy, muy importante en el trading ser una persona psicológicamente estable. Y esa estabilidad viene de una transformación del ser interno de cada uno, que mire dentro de sí cuáles son esas cosas que tiene que mejorar, que tiene que transformar para poder tener esos resultados que quiere. Y lo otro que le recomendaría para finalizar sería que lea mucho para que crezca mucho personalmente, porque como dijiste anteriormente, una persona que lee vive muchas vidas, el que no lee solo vive una. Bueno, Carlos, muchas gracias. Eso fue una conversación muy chévere. Yo sé que muchos traders van a coger mucho valor de esto y sí, me alegro mucho por ti. Yo sé que estás en rumbo a tus 600.000 y lo vas a lograr y Muchas gracias. sí, y sí. Gracias por tus consejos y por todo el valor que nos has dado y gracias por formar parte de la comunidad de Rocket 21. Muchas gracias a vos y bueno, que tengas excelente fin de semana. Bueno, Un muchas placer. gracias. Hasta luego, traders. Nos vemos en la próxima.